la razón, porque quiero conocer gente importante de la literatura. Si eso no es una razón. También de la categoría 1, Lucía Vanegas Dávila, de Bogotá. Ella es autora de La maleta de Lucy. Te voy a pedir un favor. Acércate un momentico a este micrófono. ¿Cómo se llama tu colegio? El San José Norte. De Bogotá. Ajá. Es que aquí no me lo anotaron y yo sé que mañana en tu colegio me clavan una demanda. No mencionó el colegio y tal. Imagínense el orgullo de los compañeros. Gracias. San José Norte de Bogotá. Seguimos con los de la categoría 1. Mónica Indira Arias, de Barranca Bermeja, Santander, a orillas del río Magdalena. Mónica ella es alumna de la institución educativa Colegio Luis López de Mesa de Barranca Bermeja. Dicen, anotan los organizadores del concurso, los responsables, que durante el proceso de selección y de conversación con los autores, un día le preguntaron a Mónica por su cuento El Gran Volador. Me dicen, se le preguntó uno de los organizadores con la seriedad que requiere la literatura. Le dijo, ¿es muy copiosa tu obra literaria? No, El Gran Volador es el primer cuento que he escrito en mi vida. Y ya ganó el concurso con el primero. Natalia García Medina. Ustedes me van a escuchar, me van a excusar si yo me pongo de pie, porque a Natalia hay que recibirla con ese mínimo reconocimiento a su talento y a su brillo. Yo quiero que la recibamos, por lo menos yo, de pie. Natalia García Medina, de Duitama, Boyacá, alumna del Liceo Formación, es la autora de Flores en mi cabeza. Ganó el concurso no porque esté enferma, sino porque el cuento es buenísimo. Si alguien merecía o necesitaba esa aclaración. Usted no está enferma. Usted es un ejemplo de vida. El cuento lo demuestra. El espíritu, ¿verdad, William? El espíritu de los escritores es indomable. No hay nada que doblegue a un escritor. Gracias. A continuación, llamamos al proscenio del Teatro Heredia al escenario a Sara Valentina Miranda Pérez. Ella es de Bogotá, alumna, alumna del Pichincha Armani School de Bogotá. Es la autora de Si les contara. Un detalle curioso y que forma parte, ya entra a formar parte de la historia del concurso nacional de cuentos. Su hermana ganó el concurso en el año 2008. De manera pues que con que los padres están tratando de que los hijos desistan de ser escritores. El pobre señor Miranda ya lleva 2.
Y falta uno, dice Miguel, que le falta el menor. Por favor, Alejandro Nieto Pérez. De Cajamarca, departamento del Tolima. Alumno de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario, es el autor del cuento titulado Sangre en la arena. Ana Mercedes. Ana Mercedes Meriño Fernández, de Barranquilla, del Colegio Buen Consejo de la capital del Atlántico. Ana Mercedes Meriño es la autora de La mano amiga, con la cual está saludando al jurado. Juan José Patiño Ruiz, de Entre Ríos, departamento de Antioquia. Institución Educativa Entre Ríos. Es el autor de La sed del anciano. El autor de La sed del anciano, como les decía, de Entre Ríos, Antioquia, nos contó una de esas bellas historias que a veces surgen en estos concursos y en esos pueblos de Colombia, que su cuento tenía unos problemas de errores que él no había percibido. Se fue a la biblioteca del pueblo y allí, entre los libros y los bibliotecarios, le ayudaron a corregir el cuento. Lo que significa que él ganó a nombre del pueblo entero, naturalmente. ¿Dónde está Jimmy Alejandro? Perdóneme. Jimmy es de Cibaté, departamento de Cundinamarca. Alumno de la Institución Educativa General Santander. Él, Jimmy Alejandro Aldana Casas, es el autor de La reivindicación, se llama su cuento. Lady Jimena Arias Niño, Bucaramanga, la capital de Santander. Ella es la autora de Inocentada, se llama el cuento, y estudia en el Colegio José Antonio Galán de Bucaramanga. Nos acompaña ahora otro de los ganadores de la categoría 1 del Concurso Nacional de Cuento de RCN Radio, Televisión y el Ministerio de Educación Nacional. Laura Lucía Rodríguez Peña, de Cali, la capital del Valle del Cauca. La ruana de mi abuelo se llama su cuento. Es alumna del Colegio San Carlos y nos ha hecho saber que este cuento, La ruana de mi abuelo, nace de algunas anécdotas y leyendas que su familia le ha contado desde que ella era muy pequeña. Lo contrario de los que intentan desestimularlos. Es esta familia que le enseñó a la niña cómo contar los cuentos de sus propios parientes, de sus ancestros. María José Restrepo Buitrago, de Armenia, la capital del Quindío. Revelación genética es el título de su cuento. Alumna de la Institución Educativa San José, de Armenia. Raúl Laverde Yepes, Bogotá.
Liceo Navarra. Es el autor de Eran truenos y sería lluvia. Santiago Ismont Incapié, de Bogotá. Es alumno en la categoría superior, en la que sigue, de la Universidad de los Andes de Bogotá. Santiago Ismont escribió el cuento Tal vez en un bus. Y cuando le preguntaron por qué quiere ser escritor, dice: yo lo que soy es lector. Escribí ese cuento para poderme dormir una noche. La literatura como medicamento contra el insomnio. La literatura sirve para todo. Sebastián Gil Tamayo. Pereira, la capital de Risaralda, es el autor de TikTok, del Colegio San Juan Bosco de la ciudad de Pereira, como ya dije. En la tercera categoría, Camilo Andrés Martínez Osorio. Natural de Barranquilla, departamento del Atlántico, estudia en la Universidad de los Andes de Bogotá. Es el autor del cuento titulado Lester Young. ¡Ah, qué maravilla! Confesó que escribió ese cuento mientras pasaba largas y aburridas horas en los buses de Transmilenio en el trancón de Bogotá. David Lancheros de la Cruz, también de Barranquilla, departamento del Atlántico. Alumno de la Universidad del Atlántico, es el autor de Confites. Bienvenido. Por favor, Diana Isabel Duque Muñoz, de la ciudad de Medellín, la capital antioqueña. Alumna de la Universidad de Antioquia, autora de Flores y Olvido, el cuento con el que ha ganado el concurso. Le preguntaron los organizadores por qué había hecho de la literatura un proyecto de vida. Y ella contestó: la literatura no es un proyecto de vida, en mi caso es una necesidad. Estefanía León Martínez. De Bogotá, alumna de la Universidad Javeriana, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, autora de Mi Izquierda. Jaime Andrés Álvarez Pardo, de la Universidad Central de Bogotá. Es el autor del cuento El olor a muerte. Muy bien, oigan esto. Como el cuento se llama El olor a muerte, en una reunión de esta mañana, con los escritores no se pueden hacer bromas porque siempre pierde uno. Alguien le preguntó: ¿a qué huele la muerte? Si su cuento se llama El olor a la muerte, el olor a muerte. Y dijo: la muerte tiene olor de cebolla, porque igual lo hace llorar a uno. Continúo con los ganadores.
Caterín Agüera Restrepo, Barranquilla, Departamento del Atlántico también. Alumna de la Universidad Autónoma del Caribe. El título del cuento, Fotografías. Bienvenida, Caterín. Luis Enrique Lambis Benítez, de Sincelejo, en las Sabanas del departamento de Sucre, la capital. Luis Enrique, de Sincelejo, como dije, es alumno de la UIS, la Universidad Industrial de Santander. Mauricio Ernesto Quinche Pardo, de la Universidad Nacional de Bogotá, nacido en Bogotá. Su cuento se llama El otro color. Paula Camila Herrera. Paula Camila, de Bogotá, de la Universidad de La Sabana. Es la autora de Augusto, el título de su cuento ganador. Con ella nos viene a acompañar también Rafael Arturo Pavón, de Barranquilla, la capital del Atlántico. Estudia en la Universidad Autónoma del Caribe y el cuento con el que participó se llama Con el cambio en los bolsillos. Categoría 4, docentes, pedagogos, educadores o maestros, como ustedes quieran, los profesores. Gilma Alicia Betancourt Maradiaga. Es profesora del Liceo Benalcázar de la ciudad de Cali. Su cuento ganador se llama Pulgarcita. Si les pareció curiosísimo que uno de los jóvenes anteriores hubiera escrito el cuento con el que ganó solo para poder dormir, la razón de la profesora es todavía más poderosa, digámoslo de alguna manera. Empecé a escribir cuentos desde que me separé de mi pareja y necesitaba un método para superar el momento. La literatura como terapia matrimonial. Bueno, como solución del divorcio también podría ser. Hernán Vargas Carreño, es un solo apellido. Hernán Vargas Carreño, de Bucaramanga. Es profesor de la institución Jorge Soto del Corral en la ciudad de Bogotá. Él nació en Bucaramanga, ya lo dije. Es el autor de Morir un poco. Y déjenme decir lo siguiente, a todos, sobre todo al jurado. Este señor que acaba de subir, profesor, es el traductor al español de Edgar Lee Masters, uno de los grandes poetas de la lengua inglesa, norteamericano. Acaba de publicar Almenas del Tiempo, una edición bilingüe de los poemas originales de Edgar Lee Masters y de la versión que él hizo al español. Imagínense si merece estar aquí hoy o no, además del cuento que escribió. Jesús Antonio Álvarez Flores, profesor de la Universidad de los Andes, de Bogotá, nacido en Bucaramanga. Es el autor de Los falsificadores. Joaquín Robles Zavala, nació en Cartagena de Indias, la capital de Bolívar.
Es profesor de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena y su cuento ganador se titula Una flor para Virginia. Lo escribió, nos cuenta él, como un homenaje a la gran Virginia Woolf. Joemir Pérez Pertús, nacido en Montería, capital del departamento de Córdoba. Profesor del Gimnasio Académico Regional de Suba, Cundinamarca, en las afueras de Bogotá. El profesor Pérez Pertús nos ha dicho que gracias a las narraciones que le hacía su madre, comenzó a escribir y escribió este cuento que se llama El hueco de la maestra Sarita. Así nomás. De manera pues que con nuestro agradecimiento, primero que todo, a los integrantes del excelente jurado que nos ha acompañado este año, a los concursantes, al Ministerio de Educación Nacional, a RCN Radio, RCN Televisión, a la organización Ardila Lule, la organización industrial, que crearon, sostienen y patrocinan el concurso nacional de cuentos. Solo me resta decirles que nos vemos aquí. Hace 2 días, William, usted y yo estuvimos en este mismo escenario, yo en esta misma silla, presentando el Plan Nacional de Lectura, los prodigiosos avances que se han logrado. Hoy hablamos ya no de leer, sino de escribir. Nos vemos el año entrante porque un país que lee y escribe es un país que tiene futuro a pesar de todo. Muy buenas tardes. No, todavía no. Buenos días. Faltan 5 minutos para las 12 del día. Gracias.